¿Alguna vez te has preguntado qué harías si encontraras una vida inocente a punto de extinguirse en el frío más brutal del planeta? Hoy te traigo una historia que te helará la sangre, pero también calentará tu corazón. En Yakutsk, donde el termómetro marcaba 71 grados bajo cero, un anciano desafió a la muerte misma para salvar algo extraordinario. Esta no es una historia cualquiera, es un testimonio de valentía, resistencia y ese vínculo inexplicable entre humanos y animales salvajes. Antes de comenzar, déjame saber en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Me encantaría saber dónde están mis espectadores hoy. Y si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte porque tengo muchas más historias increíbles que compartir contigo. Ahora sí, prepárate para conocer a Nikolai, un hombre de 73 años que nos enseñará que la edad es solo un número cuando se trata de hacer lo correcto. El viento aullaba como 1000 lobos hambrientos cuando Nikolai Petrov abrió la puerta de su cabaña de madera. La ráfaga gélida golpeó su rostro arrugado con la fuerza de 1000 agujas invisibles. 71 grados bajo cero. Había visto temperaturas bajas antes, llevaba toda su vida en Yakutsk, pero esto era diferente. Esto era el infierno congelado. Sus manos temblorosas ajustaron la gruesa bufanda de lana sobre su boca mientras observaba el paisaje blanco e infinito que se extendía ante él. El cielo tenía ese color gris metálico que prometía más nieve, más frío, más sufrimiento para cualquier criatura atrapada en ese desierto helado. Nikolai estaba a punto de cerrar la puerta cuando lo escuchó, un sonido débil, casi imperceptible, mezclado con el rugido constante del viento. Un gemido. Agudo. Desesperado. Animal. Sus ojos entrenados escanearon el horizonte cubierto de nieve hasta que lo vio, a unos 100 metros de distancia, cerca del bosque de abetos helados, algo se movía contra la nieve. Una pequeña figura oscura que contrastaba con el blanco absoluto. Sin pensarlo dos veces, Nikolai se ajustó su abrigo de piel de reno, tomó su bastón tallado a mano y salió hacia el frío mortal. Cada paso era una batalla contra el viento que intentaba derribarlo. Sus botas de fieltro se hundían en la nieve fresca hasta las rodillas. El aire congelado entraba en sus pulmones como cristales rotos, haciéndolo toser, pero continuó avanzando. 73 años no habían apagado el fuego dentro de él. 73 años de sobrevivir en el lugar más frío de la Tierra le habían enseñado algo fundamental: cuando escuchas un llamado de ayuda, respondes. Siempre. Nikolai se acercó al lugar de donde provenían los gemidos. Lo que vio le cortó la respiración más que el frío mismo. Entre las raíces retorcidas de un abedul caído, había un agujero en el suelo. Una trampa natural, probablemente formada cuando el permafrost se había derretido parcialmente durante el breve verano y luego se había congelado nuevamente de forma irregular. Y dentro de ese agujero, a casi 2 metros de profundidad, había un cachorro de leopardo de las nieves. El pequeño felino no tendría más de 3 meses. Su pelaje blanco manchado de gris estaba cubierto de escarcha. Sus grandes ojos azules lo miraban con una mezcla de terror y esperanza. El animal temblaba violentamente, sus patitas intentaban escalar las paredes heladas del agujero sin éxito. Nikolai sintió que su corazón se encogía. Los leopardos de las nieves eran raros, casi míticos en esta región. Verlos era considerado un presagio, una bendición de la naturaleza. Este cachorro estaba completamente solo, abandonado o separado de su madre por algún accidente. El anciano evaluó rápidamente la situación. El agujero era profundo y las paredes estaban cubiertas de hielo resbaladizo. No podía simplemente meter la mano y sacar al animal, necesitaba un plan. Miró a su alrededor buscando algo útil. Las ramas del abedul caído estaban demasiado gruesas. Entonces recordó la cuerda que siempre llevaba enrollada en su cinturón, una costumbre de sus días como cazador. Con dedos entumecidos por el frío, comenzó a desatar la cuerda. Pero había un problema: ¿cómo bajaría hasta el cachorro sin lastimarse? A su edad, una caída podía significar huesos rotos, y huesos rotos en este clima significaban muerte segura. La decisión de Nikolai fue tan rápida como arriesgada. Se quitó el abrigo pesado, lo que inmediatamente hizo que el frío penetrara hasta sus huesos como cuchillos ardientes.
Ató un extremo de la cuerda al tronco sólido del abedul caído y se aseguró el otro extremo alrededor de su cintura. El viento había aumentado su fuerza, levantando remolinos de nieve que dificultaban la visión. Los dedos de Nikolai ya estaban perdiendo sensibilidad. Sabía que tenía solo minutos antes de que la hipotermia comenzara a nublar su juicio. Con cuidado, comenzó a descender por el agujero helado, usando la cuerda como apoyo. Sus botas resbalaban contra las paredes de hielo. 1, 2, 3 veces estuvo a punto de caer completamente. Su respiración salía en nubes blancas que se congelaban instantáneamente en su barba gris. El cachorro de leopardo gemía más fuerte ahora, asustado por la figura enorme que descendía hacia él. Cuando Nikolai finalmente tocó el fondo del agujero, sus piernas temblaban tanto por el esfuerzo como por el frío penetrante. Se arrodilló lentamente, extendiendo sus manos hacia el pequeño felino. El cachorro retrocedió, mostrando sus diminutos colmillos en un intento desesperado de parecer amenazador. Nikolai habló con voz suave, palabras en yakuto, el idioma de sus ancestros. Palabras de calma, de paz, de promesa. Lentamente, muy lentamente, el cachorro dejó de gruñir. Sus orejas pequeñas se movieron hacia adelante. Y entonces, en un momento que Nikolai recordaría hasta su último día, el leopardo dio un paso tembloroso hacia él. El anciano lo envolvió rápidamente en su bufanda de lana, sintiendo el cuerpecito frágil temblar contra su pecho. Pero salir del agujero resultó ser aún más difícil que entrar. Con una sola mano libre y el cachorro presionado contra su pecho con la otra, Nikolai tuvo que tirar de la cuerda usando principalmente la fuerza de sus piernas. Cada centímetro era una agonía. Sus músculos gritaban en protesta. La piel de sus manos se había rasgado contra la cuerda áspera, dejando manchas de sangre que se congelaban instantáneamente. El cachorro se retorcía ocasionalmente, asustado por el movimiento, haciendo que Nikolai casi perdiera el equilibrio varias veces. A mitad de camino, su pie derecho perdió el apoyo completamente y quedó colgando de la cuerda, balanceándose sobre el vacío. Por un momento terrible, pensó que caería, que tanto él como el cachorro morirían en ese agujero congelado. Pero entonces, algo dentro de él, ese mismo espíritu que lo había mantenido vivo en esta tierra despiadada durante más de 7 décadas, rugió más fuerte que el viento, con un esfuerzo sobrehumano. Encontró un punto de apoyo en la pared de hielo y se impulsó hacia arriba. Una eternidad después, o quizás fueron solo minutos, Nikolai se derrumbó sobre la nieve en la superficie, jadeando, con el cachorro todavía envuelto en su bufanda. La nieve bajo él se tiñó de rojo por las heridas en sus manos. No había tiempo para descansar. Tenía que volver a la cabaña antes de que ambos murieran congelados. Se puso de pie con dificultad, guardó al cachorro dentro de su camisa, directamente contra su pecho para darle calor corporal, se puso el abrigo y comenzó el arduo camino de regreso. El trayecto de vuelta fue un borrón de dolor y determinación. Nikolai cayó 3 veces. En la tercera caída, creyó honestamente que no podría levantarse de nuevo. Sus piernas se negaban a responder. El mundo comenzaba a volverse borroso en los bordes. Pero entonces sintió el movimiento del cachorro contra su pecho, ese pequeño corazón latiendo con fuerza, luchando por vivir, y supo que no podía rendirse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta de su cabaña apareció ante él como un espejismo salvador. Se arrastró hacia ella, la abrió y literalmente se derrumbó en el piso de madera. El calor de la estufa lo envolvió como un abrazo. Durante varios minutos, simplemente yació allí, incapaz de moverse. Lentamente, con dedos torpes e hinchados, abrió su abrigo y sacó al cachorro de leopardo. El pequeño felino también estaba exhausto pero vivo, sus ojos azules parpadeando en la luz dorada de la estufa. Nikolai preparó una cama improvisada cerca del calor usando mantas viejas. Calentó leche de reno y la ofreció al cachorro en un plato pequeño. Al principio, el animal se mostró desconfiado, pero el hambre y el instinto vencieron al miedo. Pronto estaba lamiendo el líquido tibio con lengua ávida. Nikolai se vendó las manos lastimadas, se preparó té caliente y se sentó en su silla junto a la ventana, observando cómo el cachorro se acurrucaba finalmente en las mantas y se quedaba dormido. Afuera, la tormenta aumentaba su furia, pero adentro había paz.
Pero había algo que Nikolai no sabía, algo que cambiaría todo. Durante los siguientes 3 días, Nikolai cuidó al cachorro con la ternura de un padre. Lo alimentaba cada pocas horas, limpiaba su pelaje, le hablaba en voz baja. El pequeño leopardo comenzó a confiar en él, siguiéndolo por la pequeña cabaña con pasos torpes, jugando con los cordones de sus botas. Nikolai le puso el nombre de Svetlana, que significa luz en ruso, porque había traído luz a su vida solitaria. Pero en la 4ª noche, algo cambió. Svetlana comenzó a comportarse de manera extraña. Caminaba inquieta de un lado a otro, mirando hacia la puerta, gimiendo de una manera diferente. No era hambre ni miedo. Era reconocimiento. Nikolai entendió lo que significaba incluso antes de escuchar el sonido. Un rugido bajo, profundo, lleno de autoridad salvaje, resonó en la oscuridad exterior. La madre leopardo había encontrado a su cachorro. El corazón de Nikolai se aceleró. Los leopardos de las nieves eran normalmente animales solitarios y esquivos, pero una madre protegiendo a su cría era una de las fuerzas más peligrosas de la naturaleza. Se acercó lentamente a la ventana y miró hacia afuera. Allí, iluminada por la luz tenue de su lámpara de aceite, había una leopardo de las nieves adulta. Era magnífica, poderosa, con músculos ondulando bajo su pelaje moteado. Sus ojos amarillos brillaban con inteligencia y determinación. No mostraba agresión, pero tampoco temor. Simplemente esperaba. Nikolai tomó una decisión que sabía que partiría su corazón. Svetlana no le pertenecía. Pertenecía a la naturaleza salvaje, a las montañas, al frío eterno. Con manos temblorosas, Nikolai envolvió a Svetlana en una manta limpia para protegerla del frío durante el corto trayecto. El cachorro protestó un poco, queriendo quedarse en el calor, pero pronto se acomodó en los brazos del anciano. Nikolai abrió la puerta lentamente, dejando que el aire helado entrara. La madre leopardo dio un paso atrás, observando cada movimiento con atención intensa. Nikolai salió al porche de madera, sintiendo el frío morder su piel una vez más. Durante un largo momento, el hombre y la bestia salvaje se miraron a los ojos. En esa mirada, Nikolai vio comprensión, gratitud incluso. La madre leopardo sabía que este humano había salvado a su cría. Con cuidado infinito, Nikolai se arrodilló y colocó a Svetlana en la nieve limpia frente al porche. El cachorro miró confundido entre el anciano y la figura familiar en la oscuridad. Entonces, la madre emitió un llamado bajo, urgente. Svetlana respondió inmediatamente, corriendo hacia ella con pasos torpes pero decididos. La madre la olisqueó completamente, verificando que estuviera ilesa, y luego hizo algo extraordinario. Se acercó de nuevo al porche, a solo unos pasos de Nikolai, y depositó algo en la nieve. Era una liebre recién cazada, todavía caliente. Una ofrenda. Un reconocimiento. Un gracias en el lenguaje de la naturaleza salvaje. Luego, con su cachorro siguiéndola de cerca, la leopardo de las nieves se giró y desapareció en la noche helada, convirtiéndose en una sombra fantasmal que se fundió con el paisaje blanco. Nikolai permaneció allí, en el frío mortal, observando hasta que no pudo ver nada más que oscuridad y nieve. Cuando finalmente volvió a entrar en su cabaña, Nikolai sintió el peso de la soledad caer sobre él como nunca antes. La pequeña casa parecía demasiado vacía, demasiado silenciosa sin los gemidos juguetones de Svetlana. Se preparó más té, se sentó en su silla y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas arrugadas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo más profundo, más complejo. Gratitud por haber sido elegido para ese momento. Satisfacción por haber hecho lo correcto, asombro ante la belleza salvaje e indómita de la naturaleza. Durante 73 años, Nikolai había vivido en Yakutsk, había sobrevivido a inviernos que habían matado a hombres más jóvenes y fuertes. Había visto maravillas y horrores. Había amado y perdido. Pero en esos 4 días con el cachorro de leopardo, había sentido algo que no experimentaba desde hacía décadas, propósito puro. La liebre que la madre leopardo había dejado yacía ahora en su mesa. Nikolai la prepararía mañana, honrando el regalo. Mientras el viento aullaba afuera y la estufa crepitaba dentro, el anciano cerró los ojos y sonrió.
En algún lugar, en las montañas nevadas, Svetlana crecería fuerte y salvaje junto a su madre. Y él, Nikolai Petrov, había sido parte de esa historia, había desafiado a la muerte a 71 grados bajo cero, no por gloria ni reconocimiento, sino porque cuando la vida te llama, respondes. Siempre respondes. Esa noche, durmió profundamente, soñando con ojos azules que se convertían en dorados, con pelaje blanco moteado corriendo libre bajo las estrellas del Ártico, con el rugido silencioso del espíritu salvaje que nunca puede ser domado.